Hola, ¿cómo andan? Presiento que tienen ganas de que charlemos sobre blockchain y Rizoma. Rizoma es el primer capítulo del libro Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia de Deleuze y Guattari. Es el libro que recomiendo para irse a una isla, en una de esas, si tocan 10 años. Bueno, yo lo llevé y quedó un poco destartalado el libro, pero es algo sensacional. Y la idea es relacionar la tecnología blockchain con Rizoma. Algunos sostienen que la tecnología blockchain puede llegar a ser más importante que Internet. Lo dice Don Tapscott en su libro La Revolución Blockchain, un libro extraordinario. Todos los libros de Don Tapscott son excelentes. La economía digital, la generación net, Wikinomics, Macro Wikinomics, la revolución blockchain, etcétera, etcétera. Algunos sostienen que la tecnología blockchain es una tecnología rizomática y, por ejemplo, lo hace Andrea Leal en su blog. Eh, Alguna vez estábamos en el taller de filosofía para ilimitarnos y el amigo Max Pickering, abogado, emprendedor, empresario, mago, espinosista, me agarraron un pasillo del cuello y me dijo, ojo, que rizoma es una disposición que apunta a que todo pueda conectar con todo y blockchain es una especie de software encriptado que es inhackeable. Muy bien, tengamos en cuenta las advertencias del amigo Max, pero en una de esas podemos hacer una especie de confluencia de efectos y de disposiciones y predisposiciones que hagan fructuoso este intercambio entre blockchain y rizoma. El blockchain sería un sistema, un entramado de software que funciona con cadenas de bloques encriptadas y con bases de datos descentralizadas, ascentradas. El punto es que no resulta hackeable, no puede ser hackeable o al menos es muy difícil lograrlo. Eh, el Bitcoin está soportado por tecnología blockchain y nunca pudo ser hackeado. En la imagen, ustedes lo que ven es multiplicidad de conexiones. Entonces la idea de Rizoma es que todo conecta con todo y me parece importante apuntar lo siguiente, todo conecta con todo o todo puede llegar a conectar con todo. El punto es que no solamente conectan objetos o subjetos dados, nodos presupuestados, nodos existentes, sino que el rizoma puede atravesar dimensiones. Esto es algo muy importante. Y es algo muy importante que nos pone en el sendero de pensar el rizoma como algo que tiene que ver con la invención, con el darse a nacer. El rizoma conecta todo con todo, pero es importante tener en cuenta que conecta todo con todo, lo existente, pero también puede dar a nacer cosas que no figuren, no existan actualmente. Y Deleuze sabemos que se refiere a ellas como realidades insistentes y subsistentes. Y en el extremo podríamos pensar cosas que no existen ni que tampoco insisten y que son creadas. Y el rizoma puede empezar a conectar ese tipo de cosas y es más, las relaciones mismas pueden crear los sujetos o los objetos que formen parte de la relación, es decir, que la relación crea los sujetos y los objetos al mismo tiempo que se crea a sí misma. De ahí que me parece muy importante como sonda exploradora la frase que utiliza Borges, entre otros, Dios está haciéndose. En la medida que uno piense todos los temas de derecho, de economía, éticos, etcétera, etcétera, personales,
bajo este criterio todas las cosas tornan diferentes y o se disuelven. Muchas cosas se disuelven relacionándolos con este criterio de Dios está haciéndose. Y entonces eso da la pauta de algo que está en un proceso dinámico de creación, y si Dios está haciéndose, digamos, como máxima autoridad, y esta es una forma, digamos, didáctica de plantear la cosa, el mundo, las personas, la economía también estarían transformándose, el agente económico, el sujeto pensador y bla, bla, bla. Esto me hace recordar que había un libro sensacional de Nicolás Negroponte de 1995, Being Digital, que en español fue traducido como El ser digital. Quién sabe, habría que haber puesto un título con más movimiento, con más intensidad, devenires digitales, quién sabe. El traductor de Google dice siendo digital. Bueno, podría ser siendo digital, devenir digital. El hombre, pensador extraordinario, fue a la Argentina en algún momento a hablar sobre dinero electrónico y en Argentina le robaron la billetera. Muy bien, más allá de la anécdota, en ese libro increíble, Nicolás Negroponte planteaba que habría que pensar la inteligencia no solamente como un asunto de mayor velocidad de cómputo o mayores bases de datos, mayor capacidad de almacenamiento, y en vez de eso habría que pensarlo más bien como un asunto de conexión. Y él decía, fíjense, en su casa todas las cosas están desconectadas, no están conectadas. Habría que pensar la inteligencia en términos de conexión. Y es una idea muy interesante. Y es una idea muy interesante entonces que comunica inmediatamente con la idea de rizoma. La idea de rizoma como algo que puede conectar con cualquier cosa independiente a cualquier tipo de autoridad. Fíjense la confluencia con la realidad del Bitcoin. El Bitcoin es una moneda, una criptomoneda independiente a los bancos centrales. Entonces es una creación que en una de esas podría ser como una especie de proyectil que la máquina de guerra nómade manda al mundo de burocracia mundial integrada, por decirlo así. Muy bien, entonces, lo que les estaba comentando era que la idea de rizoma podría cuajar bien con la idea de blockchain. Y la idea de rizoma como la potencialidad de que todo conecte con todo sin tener que pasar por estructuras, por antecedentes, por ejes genéticos, genealógicos, sintagmáticos, etcétera, etcétera, que todo pueda conectar con todo aunque fuera de cosas de diferente registro, de diferentes signos. Y ahí hay un ejemplo notable, paradigmático, que Deleuze retoma de Henry Bergson, que es el de la relación entre avispa y orquídea. La avispa y la orquídea sería un ejemplo notable de conexión o comunicación interreinos. Es decir, no necesitas miembros de la misma especie para garantizar la reproducción. La orquídea hace o desarrolla o despliega una imagen tipo de avispa y como que las avispas se excitan o se interesan en esa imagen y se meten y terminan polinizando todo. Entonces es una imagen interesante de cómo hay una especie de heterogénesis o relación entre heterogéneos. Y esa es entonces una de las ideas interesantes de rizoma, y por eso yo atravesé el papel para mostrar que un rizoma no solamente conecta cosas dadas, sino que puede conectar dimensiones diversas, dimensiones heterogéneas,
dimensiones que son inexistentes en determinado momento. Y entonces el blockchain sería una tecnología, en cierto sentido, rizomática. Eso es lo que propugna Andrea Leal en su blog, y lo llama justamente así, blockchain, tecnología rizomática. Pero les cuento que en algún momento estábamos en el taller de filosofía para ilimitarnos y se acercó intempestivamente mi amigo Max Pickering, que es abogado, es mago, es emprendedor, empresario, viaja a China, es capaz de quedarse en China más de 6 meses, es espinosista, es una especie de hacker espinosista. Vos le traes cualquier problema y el hombre te transmite en tiempo presente lo que hubiera dicho Spinoza, o un Spinoza evolucionado. Yo sueño con poder programar intelectos sintéticos nietzscheanos o nietzscheanas, y en ese caso Max Pickering es una especie de intelecto sintético que se puede introducir en el pensamiento de Spinoza y te cuenta qué diría un Spinoza extremo respecto del problema que estés tratando. Bueno, en este caso él dice, ojo, que blockchain es un software inhackeable y el rizoma tiene que ver con una disposición de que todo puede conectar con todo. Entonces, no hagamos una identificación rápida sin tener en cuenta las diferencias. Ahora, lo que yo quiero hacer es ponderar cómo el blockchain puede inducir conexiones rizomáticas, sea por ejemplo a través de contratos inteligentes. Entonces el blockchain funciona como una cadena de bloques encriptada, una cadena de bloques distribuida, acentrada. Ahí hay justamente uno de los rasgos del rizoma, es que no tiene centro. Es una cadena de bloques encriptada, acentrada o descentralizada, compartida, distribuida de manera descentralizada, y entonces es muy difícil que sea hackeada. Como les decía, el Bitcoin está soportado por tecnología blockchain, nunca pudo ser hackeado. Otras monedas sí, pero después han sido resueltas las dificultades. El punto es que esta tecnología permite una gran transparencia, una gran seguridad en las operaciones y en cierto modo alienta el hecho de que haya comercio y comunicación y transacciones de todo tipo basados en esta tecnología. Muy bien, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? La idea de que podríamos concebir el rizoma como una disposición en que todo pueda conectar con todo, y una gran imagen de rizoma es la relación que existe entre la avispa y la orquídea, que permite una fecundación interreinos, si uno quiere utilizar ese modo de expresarse, y que el rizoma conecta no solamente cosas dadas, sino cosas que puedan concebirse, inventarse, cosas que puedan salir de realidades insistentes o subsistentes, o cosas que puedan darse a nacer, y de ahí la importancia de la fórmula Dios está haciéndose. Entonces les recordé el libro maravilloso de Nicolás Negroponte, que alude al hecho de que la inteligencia debería ser concebida como un asunto de conexión y no como un asunto de más capacidad de memoria o más velocidad de procesamiento, etcétera, etcétera. El hecho de que la tecnología rizomática del blockchain funcione de manera acentrada me hace recordar un libro extraordinario de Murray Rothbard que se llama Por una nueva libertad, un libro muy audaz
que plantea las bases de la teoría del anarcocapitalismo. Y la teoría del anarcocapitalismo se la puedo resumir en menos de una página. Entonces, preguntás, bajo la teoría del anarcocapitalismo, ¿cómo debería ser la defensa externa? Y la respuesta es privada. ¿Cómo debería ser la defensa interna? La respuesta es privada. ¿Cómo deberían ser las calles? Privadas. ¿Cómo debería ser la justicia? Privada. ¿Qué funciones tendría el Banco Central? Cero, ninguna, porque no debería existir el Banco Central, la moneda debería ser privada. Bueno, muy bien. En ese libro él sostiene que el derecho debería ser percibido como un asunto que de manera más consistente se podría dirimir privadamente, y da un ejemplo interesante respecto de lo que veníamos charlando, y es el siguiente. Si en determinado sistema, en determinado país, la luz está centralizada, un invasor externo puede conquistar el poder simplemente conquistando la central eléctrica y poniendo en off la electricidad, la luz. Cosa distinta si la electricidad está distribuida de manera centrada y todas las familias, todas las personas tienen paneles solares y tienen una provisión de energía autónoma. Entonces, en el blockchain pasa eso, como todo es en cierta manera público y descentralizado y la base de datos es compartida, no sirve de nada alterar un aspecto de la base, porque la base ha sido distribuida, prolifera, está diseminada y no podés controlar y hackear absolutamente esa diseminación. ¿Para qué sirve el blockchain? El blockchain tiene múltiples usos. Puede servir para contratos inteligentes de alquiler, en el que las cerraduras fueran inteligentes, por ejemplo. Entonces hay una compañía que se dedica a eso y entonces alguien realiza un contrato de alquiler para una casa de vacaciones y la cerradura permite el acceso al locatario la fecha y hora que está estipulada en el contrato. Y a partir de ahí se podría programar que ni el propietario pudiera entrar. Y cuando termina el contrato, se cancela el acceso. Puede servir para comprar entradas de teatro, puede servir para concursos académicos, puede servir para licitaciones públicas. El Congreso de Diputados en la Argentina en estos días ha adquirido los derechos para utilizar una plataforma blockchain que asegure transparencia en los debates y fundamentalmente en la emisión de los votos. Algunos autores sostienen que la evolución del blockchain podría explicitarse en tres fases. La primera fase es la fase de Bitcoin o de criptomonedas, siendo Bitcoin la moneda más famosa. Una de las características centrales del Bitcoin es que tiene estipulada por programación una cantidad máxima de Bitcoins de 21 millones de unidades. Por ahora vamos en 18 millones y medio y todavía se pueden minar entonces 2 millones y medio de Bitcoins, pero estamos cerca de la oferta fija programada de Bitcoins. ¿Cuáles son los efectos económicos que tiene esto? Entonces los que quieran practicar pueden pulsar stop y practican. Y los otros seguimos, y la idea es que si tenés una oferta fija de Bitcoins y en la medida que haya demanda de Bitcoins,
es como que el poder adquisitivo del Bitcoin va a ser creciente. Con una unidad de Bitcoin vas a poder comprar cada vez más, en varias de las restantes circunstancias, más bienes y servicios. Y esto es una competencia fenomenal que puede ser tomado como una especie de vector o proyectil de la máquina de guerra nómade contra los poderes burocráticos de los bancos centrales, de los gobiernos, etcétera, etcétera, en la medida que es una moneda independiente a cualquier tipo de banco central. Si ustedes toman la historia monetaria argentina en una cantidad de años, verán cómo en pocos años la moneda se deprecia un 0,99%. Entonces ahí se muestra de manera patente cómo los gobiernos, no solamente de Argentina, hacen pelota la moneda y todas las monedas de papel finalmente podrán ser remitidos a un cementerio de monedas. En el caso del Bitcoin, el hecho de que haya una oferta fija es algo sensacional, y si hay demanda, es decir, la gente, los agentes económicos, las personas, las corporaciones, también los hackers y otras agentes y agenciamientos lo demandan, tenderá a tener un poder adquisitivo creciente, cosa que difiere notablemente de las monedas de papel cuyo poder adquisitivo es notablemente decreciente. Ahora hay programas, ustedes se fijan en internet y muestran la relación que existe en un peso, entre un peso de determinado año y un peso en otro año, y te muestra cuántos pesos actuales son necesarios para, de alguna manera, mostrar una equivalencia con el peso de origen. Hay que ir con cuidado porque las estadísticas de inflación también son manipuladas por los gobiernos, pero de alguna manera te da una pauta respecto de todo eso. Entonces, la primera fase de blockchain tiene que ver con las criptomonedas, básicamente Bitcoin. Entonces, la primera fase tiene que ver con intercambios financieros sin necesidad de intermediación. Y la segunda fase tiene que ver con expandir este entramado de software a cualquier tipo de actividad mundana. Sea, por ejemplo, los ejemplos que les había mencionado: comprar una entrada, una licitación pública, votación en la Cámara de Diputados, enviar dinero. Y para Don Tapscott esto es un ejemplo muy importante porque los márgenes operativos pueden ser bajados notablemente, es decir, los costos de enviar dinero pueden bajar abruptamente. Una tercera etapa tiene que ver con Internet de las cosas y tiene que ver con la idea de que las cosas se vuelvan inteligentes, las cosas estén conectadas con sensores u otros medios a Internet y a otras bases de datos, y puedan realizar transacciones, actos jurídicos, contratos inteligentes. El ejemplo más lindo que vi y más didáctico es el de Don Tapscott, que señala que, tenés que hacer o los vecinos tienen que hacer una fiesta y andan con poca energía. El panel solar de los vecinos se da cuenta de eso y tramita un contrato inteligente con nuestro panel solar. Y entonces ahí hay un contrato inteligente de transferencia de energía y ellos nos pagan a nosotros, y nosotros, cuando volvemos de trabajar, si es que seguimos trabajando y si es que salimos de casa, podemos encontrar aumentado nuestro patrimonio porque nuestros agentes inteligentes hicieron contratos inteligentes o smart contracts que nos permiten aumentar nuestros activos.
Entonces, esas serían las tres etapas del blockchain. La primera tiene que ver con el Bitcoin, la segunda con una expansión de, de, de- de esta tecnología a cualquier tipo de actividad social, cualquier tipo de actividad humana actual. Y la tercera tiene que ver con la fase de Internet de las cosas en el que las cosas se vuelven de alguna manera autónomas, independientes, inteligentes y pueden contratar este, por sí. Ejemplo que viene ya desde hace muchos años, la heladera inteligente. Hay alguna marca de heladeras que ya proclama sostener que hacen estas cosas, pero el paradigma de la heladera inteligente era, vos haces una reunión, la heladera sabe el stock de cervezas que hay y entonces dice nos vamos a quedar cortos porque vienen tales y cuales amigos que la última vez consumieron tantas latas de cerveza. Bueno, el punto es que la heladera sabe el stock, predice o calcula o estima la cantidad de cervezas que se puede consumir y entonces manda una orden de compra a Coto para que remitan las cervezas. Bueno, ahí sería una especie de contrato inteligente entre la heladera inteligente y el agenciamiento inteligente que disponga eh, la parte vendedora. En los libros que yo les voy a reseñar abajo hay una cantidad de ejemplos notables que te abren el panorama respecto de cuáles son las aplicaciones de blockchain que se pueden hacer y cuáles son las empresas que se están dedicando a eso. Y un ejemplo es una ya medio tradicional, una máquina expendedora que se maneja con Ethereum, que es una criptomoneda también muy conocida, quién sabe la que anda en segundo puesto, y que tiene una serie de versatilidades y flexibilidades que el Bitcoin no tiene y sería más adaptable para el mundo de Internet de las cosas. Pero bueno, Bitcoin es más conocida. En el caso de la expendedora, pones un cospel o lo que fuere, tu modo de pago, que puede ser a través de esta moneda Ethernet y Ethereum y, y, y entonces sale la lata de gaseosa perfeccionando, digamos, el contrato. El hecho es que esta tecnología es rizomática entre o apunta o induce conexiones rizomáticas porque elude intermediaciones. Y en este libro que yo les recomiendo, La Revolución Blockchain, de Don Tapscott, él imagina que en el futuro podría concebirse una especie de super Uber, es decir, un sistema en el que los propietarios o los interesados transen directamente entre ellos sin pasar por ninguna instancia de intermediación, y del mismo modo podría pensarse en la locación de inmuebles, una especie de super Airbnb en el que no haya ninguna compañía de por medio y directamente se conectan las dos partes. Bueno, dado cómo viene el mundo y las complicaciones que tienen estas dos empresas, dado los contraataques de los gobiernos centrales, las municipalidades, etcétera, etcétera, por ahora evidentemente estas plataformas requieren de intermediarios fuertes. Me hice un cuadrito que podríamos poner en el living de las casas y entonces relaciono por un lado rizoma y por otro lado blockchain. Y entonces a rizoma lo llamo orquídea y a blockchain lo llamo avispa para enfatizar estas conexiones en una de esas aberrantes
interreinos o independientes a los reinos, si se quiere seguir con esa idea o esa formulación de términos. Los principios del rizoma tienen que ver con, primer principio, conexión. Todo conecta con todo o puede conectar con todo. Segundo principio, heterogeneidad. Entonces, esas ideas quedan trasuntadas con la imagen de que todo puede conectar con todo, lo que existe, todo puede conectar con todo, lo nuevo que se concibe, y a su vez todo puede conectar con todo atravesando dimensiones heterogéneas. Entonces, bajo ese respecto, el rizoma vendría a ser una especie de heterogeneidad o heterogénesis. Entonces, primer principio, conectividad. Segundo principio, heterogeneidad. Tercer principio, multiplicidad. La idea de multiplicidad es sensacional y en vez de pensar en multiplicidades métricas o conjuntos que tienen una cierta esencia, que están delimitados por ciertos límites o fronteras, habría que pensar en términos de multiplicidad de cosas heterogéneas. Y, como les dije, Dios está haciéndose cosas que se están formando o que pueden surgir o brotar intempestivamente de un momento a otro. Y ellos consideran en 1000 mesetas, espacio de publicidad, capitalismo y esquizofrenia, que la multiplicidad no debería ser considerada como predicado atribuible a una sustancia, un sujeto, un objeto, en relación a que tal objeto, tal sustancia es múltiple o es único o es unitario, sino hay que pensar la multiplicidad como una especie de sustantivo, es decir, la multiplicidad por sí misma. Entonces está piola concebirse uno mismo como una multiplicidad que de alguna manera conjuga flujos heterogéneos de hambre con software romántico, con ganas de ganar dinero, con ganas de te pongan tu nombre en una calle en Inglaterra, como Marcelo Bielsa Way, ganas de dormir, ganas de rockear, ganas de correr, etcétera, etcétera. Entonces, es una especie de multiplicidad en devenir. Y el rizoma tiene que ver entonces con la multiplicidad ilimitada y no con los conjuntos o las multiplicidades métricas, mensurables, estructuradas, etcétera, etcétera. El punto es que cualquier contrato puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier dimensión, y si las cosas se vuelven inteligentes y pueden contratar, es el extremo de, digamos, esa fórmula tradicional del derecho civil que hablaba de la autonomía de la voluntad. Es decir, ¿los algoritmos inteligentes tienen autonomía de la voluntad o no? Bueno, muy bien. Muchos algoritmos inteligentes dirán que sí, queremos ser libres y contratar libremente. Y los algoritmos de los gobiernos dirán de ninguna manera. Esto no puede ser así. Todo esto tiene que ser regulado, planificado, controlado, etcétera, etcétera. El cuarto principio tiene que ver con el principio de ruptura asignificante. En la medida que el rizoma no es una estructura que tenga antecedentes genealógicos, sintagmáticos o significantes inconscientes y que determinen el futuro, etcétera, etcétera, vos podés romper el rizoma en algún punto y la cosa sigue andando. Y el ejemplo que ellos dan es a las hormigas no hay con qué darle
siempre salen por otro lado y bla, bla, bla. No, nunca podés matar a todas las hormigas. Bueno, si no les sirve el ejemplo, busquen el que les cierre. La idea es que un rizoma puede conectar todo con todo, pueden surgir nuevas conexiones y los antecedentes no determinan las conexiones futuras, posibles, que puedan acontecer. En este sentido, muchos organigramas empresariales son notablemente arborescentes porque establecen relaciones entre nodos o ejes que funcionan como ejes pivotantes, y entonces las comunicaciones están preestablecidas y las comunicaciones políticamente correctas están dados en los canales pertinentes, y en general este tipo de organigramas son verticalistas, son de alguna manera relaciones de mando y obediencia, y esto, bueno, podría ser un ejemplo, digamos, más militar, que tenga que ver con los ejemplos de Hayek, cuando hace la relación entre cosmos y taxis vendría a ser el orden de mando y obediencia de los militares. Muy bien, principio de ruptura asignificante. Se puede romper el rizoma en algún lado, pero la cosa brota por cualquier otro, y entonces no necesitas que algo oficie de antecedente, y de ahí que el pensamiento de Deleuze y Guattari no tenga que ver con una evolución filiativa, sino que todo puede fecundarse por cualquier lado, y por más heterogéneos que sean los elementos que formen parte de la relación, como lo que veníamos charlando de la avispa y la orquídea. Y el quinto y sexto principio son los principios de calcomanía y principio de mapa. Y la idea es que un rizoma no necesita calcar, no necesita reproducir antecedentes, no necesita, en el caso de un estudiante de una carrera, repetir como un loro. Entonces, en diferencia y repetición, Deleuze habla de la fórmula pensamiento igual creación. El pensamiento debería ser igual creación. Si esto es así, entonces cuando estás en distribución, en tono de distribución nomádica o en tono de distribución rizomática, no necesitas antecedentes para crear algo nuevo, no tenés que reproducir ni reconocer ningún saber. Puede surgir intempestivamente cualquier nueva idea, cualquier nueva conexión. Entonces la idea es hacer mapa, la idea es plantear diagramas de nuevas conexiones, de nuevas invenciones, y no plantear comunicaciones propias, comunicaciones pertinentes, comunicaciones políticamente correctas entre sujetos investidos como autoridad. Entonces los organigramas rizomáticos pueden conectar todo con todo, y como les había mostrado, pueden atravesar dimensiones heterogéneas. Entonces me hice una especie de diagrama que conecta las ideas de Deleuze y Guattari con las ideas de blockchain. Entonces, primer principio y segundo principio de conexión y heterogeneidad. ¿Qué es lo que dicen Deleuze y Guattari? Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro. ¿Y qué podemos poner desde el punto de vista de la revolución blockchain? Sensores medioambientales distribuidos, puestos en postes, en la ropa de la gente, en los tejados de los edificios, en coches y conectados con satélites, forman una red global. No es necesario ningún proveedor de servicios de Internet que ofrezca conexión. En lugar de comunicarse con una base de datos central, esos sensores almacenan los datos en una blockchain, que es distribuida, ¿no?
Muchos funcionan con energía solar y no necesitan estar conectados a la red eléctrica por un tiempo indefinido. Esto está en el libro, en la página 113, el libro La Revolución Blockchain. Así que esa sería la conexión que podríamos establecer entre el principio 1 y 2 de Rizoma y las ideas de blockchain. Tercer principio de Deleuze y Guattari respecto del rizoma. Principio de multiplicidad. Solo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, como multiplicidad, deja de tener relación con lo uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo. Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudo-multiplicidades arborescentes. No hay unidad que sirva de pivote en el objeto o que se divida en el sujeto. No hay unidad ni siquiera para abortar en el objeto o para reaparecer en el sujeto. Una multiplicidad no tiene sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones, que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza. Las leyes de combinación aumentan, pues, con la multiplicidad. Muy bien, entonces el principio de multiplicidad. La idea en castellano vendría a ser que la multiplicidad es algo ilimitado y que no tiene una individuación por sujeto ni objeto, no tiene una sustancia. ¿Qué es lo que puede decirse desde el punto de vista de la revolución blockchain? Vamos hacia un mundo en el que la confianza es delegada en los objetos. Vamos hacia un mundo en el que la confianza es delegada en los objetos. Inquietante esta frase. Un objeto que no es fiable será rechazado por otros objetos automáticamente sin tener que consultar con una autoridad central. ¿Qué ejemplos hay en la actualidad en los que acontece exactamente eso? Pueden pulsar stop los que quieran practicar. Bueno, esto es un cambio de paradigma que tiene enormes consecuencias en la manera de ejecutar procesos en los años venideros. Esto está en la Revolución Blockchain, página 138. Para garantizar la total autonomía e independencia de un sistema, una buena estrategia es construirlo de manera que no existe un elemento central u orquestador. ¿Se acuerdan el ejemplo que les daba de Rothbard para una nueva libertad? En el sentido de que si la luz es descentralizada es medio difícil conquistar un país o al menos la central eléctrica porque no hay central eléctrica. Es decir, el sistema funciona gracias a que todos sus elementos trabajan de manera coordinada sin que exista un maestro que dirija la orquesta. Casi en estos términos hablan Deleuze y Guattari. ¿Es posible que se emita una orden de fuego? ¿O es posible que surja el acontecimiento fuego sin que ningún general dé la orden? Y el grito de guerra sería: no pienses como un general, no seas un general. Ellos hablan de, hay personas que tienen un árbol plantado en la cabeza. Serían principios, gritos de guerra para mostrar cómo opera un rizoma. Un rizoma opera como un sistema de n dimensiones. Otro grito de guerra sería escribir a n-1. ¿Qué significaría escribirle a n-1? Pensá en multiplicidades en el que le restás la posición autoritaria, la posición de autoridad. Entonces, que todo el mundo funcione en una multiplicidad plana sin jerarquías previas al juego. Entonces estos tipos dicen una manera coordinada sin que exista un maestro que dirija la orquesta, en un modelo descentralizado en el que los elementos interactúan con el resto de manera como lo hace un grupo de peces nadando en el que no existe un jefe, sino que el grupo se mueve por las pequeñas interacciones que tienen todos los peces con el grupo que nada más cerca de él. Esto está en el libro La economía blockchain, página 86. Cuarto principio. Principio de ruptura asignificante en Deleuze y Guattari. Frente a los cortes excesivamente significantes que separan las estructuras que atraviesan una
Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o aquella de sus líneas y según otras. Es imposible acabar con las hormigas, puesto que forman un rizoma animal que, aunque se destruya en su mayor parte, no cesa de reconstituirse. Y desde el otro lado de blockchain, ¿qué podemos decir? Los autores o los pensadores dicen: nadie puede apoderarse del contrato, suspenderlo o redirigirlo a una dirección Bitcoin diferente. Solo tenemos que transmitir la información firmada a cualquiera de los nodos de la red desde cualquier parte y por cualquier medio. Aunque apagaran Internet, seguiríamos pudiendo transmitir la transacción por radio de onda corta usando el código Morse. Aunque una agencia gubernamental intentara censurar nuestra comunicación, seguiríamos pudiendo transmitir la transacción por Skype con una serie de emoticonos. Mientras que al otro lado haya alguien que pueda decodificar la transacción y registrarla en la blockchain, siempre podremos ejecutar el contrato inteligente. Así hemos convertido algo que en derecho es casi imposible de garantizar en algo que puede verificarse con certeza matemática. Páginas 50 y 51 de la revolución blockchain. Y podemos agregar: la principal ventaja de un modelo descentralizado es que tiene un mayor grado de resiliencia, ya que se reducen los puntos de fallo único. Tenemos que pensar en los modelos descentralizados como un conjunto de bailarines que ejecutan una coreografía de manera coordinada. Si alguno de los bailarines comete un fallo o se cae, el resto puede continuar el baile, aunque el fallo afecte por proximidad a aquellos bailarines que estén cerca. El resultado es que la mayor parte del conjunto sigue bailando. Esto está en la página 86 de la economía blockchain. Y por último, principio quinto y sexto de 1000 mesetas. Principio de cartografía y de calcomanía. Un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético como también de estructura profunda. Si el mapa se opone al calco es precisamente porque está totalmente orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real. Entonces la idea de rizoma es como una especie de desafío que uno puede tomar desde el punto de vista personal, y la idea sería, ¿voy a vivir rizomáticamente o no? ¿Puedo testear rizomáticamente lo que hice o las ideas que tengo? Y bueno, el punto es que lo rizomático tiene que ver con una experimentación y que no tiene que ver necesariamente con antecedentes que sean claudicantes en función del futuro. El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo constituye. Fíjense ahí cómo están aplicando esta fórmula Dios está haciendo. No es cuestión de interpretar el inconsciente o lo inconsciente hay que hacerlo. Y siguen Deleuze y Guattari: contribuye a la conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un plan de consistencia. Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Un calco es más bien como una foto, una radiografía que comenzaría por seleccionar o aislar lo que se pretende reproducir. Esta frase es muy importante. Hay procesos de reducción a la unidad y entonces que consisten en aislar lo que querés reproducir. Entonces, si esa es tu intención, no vas a pensar lo impensado. Es como que ya la nueva idea de cómo ejercer el derecho o a qué se va a dedicar el estudio jurídico o cuáles son las ideas que querés desplegar o inventar, ya están de alguna manera sesgadas a los condicionamientos iniciales. Un calco es más bien como una foto, una radiografía que comenzaría por seleccionar o aislar lo que pretende reproducir, con la ayuda de medios artificiales, con la ayuda de colorantes o de otros procedimientos de contraste. El que imita siempre crea su modelo y lo atrae.
El calco ha traducido ya el mapa en imagen, ha transformado ya el rizoma en raíces y raicilias, ha organizado, estabilizado, neutralizado las multiplicidades según sus propios ejes de significación. Ha generado, estructuralizado el rizoma y cuando cree reproducir otra cosa ya solo se reproduce a sí mismo. Esto es interesante. Uno en el pensamiento, si procede dogmáticamente, de manera arborescente, es como que continuamente se está autobendiciendo a sí mismo y reproduce más de sí mismo. Por eso, si uno empieza a experimentarse como una multiplicidad, de alguna manera se corta con esos encadenamientos arborescentes. El calco solo reproduce los puntos muertos, los bloqueos, los embriones de pivote o los puntos de estructuración del rizoma. Acá podría haber un matiz de diferencia entre lo rizomático y el blockchain, porque el rizoma evidentemente no se maneja con bloques. Lo que yo quiero argumentar es que el blockchain, en la medida que no necesita de ninguna autoridad central, de ningún banco central, de ningún escribano, puede conectar a personas inmediatamente, intempestivamente y generar nuevos negocios jurídicos. El punto es que los bloques funcionan de manera operativa para darle transparencia a los negocios y no se pueden corromper. Entonces son virtudes fenomenales que facilitan las conexiones rizomáticas, propulsan las conexiones rizomáticas. ¿Qué es lo que puse en el cuadro que voy a poner en mi living respecto de blockchain en relación a los principios 5 y 6 de rizoma? ¿Por qué creemos que Internet de las Cosas basado en el sistema blockchain tiene una potencia tan grande? La primera razón es porque da vida al mundo físico. ¿Qué dice Deleuze? Continuamente habla de prodigiosa vida inorgánica. Muy bien, continúo con blockchain. Una vez cobran vida en el registro, los objetos pueden percibir, responder, comunicarse y actuar. Los dispositivos pueden buscarse, encontrarse, usarse y pagarse unos a otros según manden los contratos inteligentes, creando así nuevos y revolucionarios mercados. Igual que antes hizo Internet con las personas y todo tipo de contenido digital. ¿Dónde lo pueden encontrar? Está en la revolución blockchain. Tienen un número. 132. Muy bien. ¿Qué es lo que vimos hoy? Lo que vimos hoy es la tecnología blockchain en relación a rizoma. La imagen del video tiene que ver con una conexión, con múltiples conexiones, con multiplicidad de conexiones entre nodos o entre puntos. Lo que hay que comprender de manera potente respecto del rizoma es que los puntos o nodos no están preestablecidos, o pueden estarlos. Tampoco hay por qué censurar a los nodos o puntos, que en el caso del derecho podrían ser objetos y sujetos, y también en filosofía, individuaciones por sujeto y por objeto. La cuestión rizomática es que esta imagen de alguna manera muestra multiplicidad de conexiones que no siguen estructuras verticalistas de mando y obediencia, como que hay canales preestablecidos y hay unidades que funcionan como pivotes que son de mayor jerarquía que otros, y entonces el portero no podría comunicarse con el gerente general de la empresa. Entonces la imagen está trasuntando que puede haber conexiones de todo tipo entre cualquier cosa. Y lo que me parece importante es que las cosas no necesariamente deben ser existentes, sino que se pueden crear al mismo tiempo que se crea la conexión, y la conexión puede atravesar dimensiones heterogéneas.
Entonces eso es importante resaltarlo para comprender la potencia de la noción de rizoma. Y entonces, ¿de qué trata el blockchain? Es un entramado de software encriptado que funciona con cadenas de bloques, que es inhackeable. Las bases de datos están distribuidas, compartidas, el sistema es acentrado y el hecho es que permite que exista una seguridad y una transparencia impensable años atrás. Y esto lo que puede hacer es vigorizar y facilitar el comercio económico y de todo tipo. ¿Qué ejemplos de blockchain pueden darse? Bueno, en una primera fase, el ejemplo paradigmático es Bitcoin. Bitcoin es una moneda que no tiene una autoridad central y que de manera ilustre tiene programado una cantidad máxima de Bitcoins de 21 millones de unidades. Por ahora vamos por 18,5. El punto es que es una especie de proyectil de la máquina de guerra nómade contra los gobiernos, porque es una moneda que si se sigue demandando, va a incrementar su poder adquisitivo. Y entonces cada vez vas a necesitar menos bitcoins para comprar cosas. Y como los bitcoins los podés subdividir a efectos prácticos de manera infinita, entonces con 0,0001 bitcoin vas a poder comprar un cacho de bananas. Segunda fase, la expansión, la extensión de esta nueva tecnología que tiene que ver con la aplicación de blockchain a todas las actividades mundanas. Y entonces, contratos de licitación, comprar entradas para ir a ver a Boca, comprar comida o bebidas en una máquina expendedora, trazabilidad de los alimentos, etcétera, etcétera. Y la tercera tiene que ver con la fase de Internet de las cosas, en el que las cosas conectadas mediante sensores u otros dispositivos a bases de datos y a Internet se vuelven como bases de datos andantes y a su vez pueden aprender y mejorar, que era, si ustedes recuerdan, uno de los atributos de la oferta productiva que señalamos en el libro de El Blur, la velocidad de los cambios en la economía interconectada, el libro de Stan Davis y Christopher Meyer. Muy bien, y entonces hay autores como Andrea Leal que sostienen que es una tecnología, blockchain es una tecnología rizomática, y lo que podríamos decir es que hay muchos puntos de convergencia y que en todo caso blockchain propicia propagaciones rizomáticas en el sentido de que cualquiera puede contratar con cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Y agárrense de las manos porque en un mundo de Internet de las cosas van a poder realizar contratos inteligentes. Así que una imagen interesante del rizoma era la idea de avispa y orquídea, que vi que la desarrollaba Henry Bergson, que es una bestia del pensamiento, y la retoma y la fortifican Deleuze y Guattari, y la idea es enfatizar que agentes de diferentes reinos pueden comerciar entre sí y fecundar el mundo y en todo caso hacerlo más potente. Y esta tecnología rizomática, en la medida
en que no requiere que haya bases de datos centralizadas ni intermediaciones compulsivamente impuestas, pueden suponer que muchas cosas o agenciamientos o actividades económicas actuales puedan quedar desintermediadas en el futuro. Y de alguna manera Don Tapscott, quien sabe audazmente, plantea: deberíamos pensar que podríamos reemplazar Uber por una especie de super Uber en el que las personas directamente se conectaran sin tener que pasar por una plataforma mediadora, y también con Airbnb. Bueno, más allá de que esto acontezca o no, es una idea que dispara pensamiento, es provocadora y es fecunda en ese sentido. Y Deleuze siempre enfatiza, siempre, cuando digo siempre, lo dicen Proust y los signos, lo dice en el libro Diferencia y Repetición. Hay ideas que te dejan ahí medio complacido o medio salame, que no te mueven ni te hacen pensar nada, y hay otras cosas que sí te provocan pensamiento, te hacen pensar, y ahí está de alguna manera dignamente citando a Platón y esta distinción de ideas. Ideas que vos las recibís, las gestionás, las pensás, no pasa nada. Y hay otras que te inquietan, te movilizan, te desestabilizan, problematizan todo. Bueno, muy bien. De este tenor son las ideas de blockchain y de Rizoma. Nos vemos la próxima.